Buenos días, nuevamente aquí con ustedes. Me da mucho gusto saludarles nueva cuenta. No saben la verdad con cuánto deseo espero que llegue el jueves, porque ese para mí es un día muy bonito, la verdad es un día muy hermoso en el que Dios nos da la oportunidad de que estemos juntos, ustedes por allá y yo por acá, pero juntos en un mismo espíritu para conocer más del Dios a quien amamos. Les invito para que oremos. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y ni uno solo de estos días hasta este momento, Señor, nos has dejado sin alimento, nos has dejado sin protección. Gracias, Señor, alabamos tu nombre y te pedimos que este día seas tú quien dirija este estudio que vamos a tener, Señor, que esta enseñanza sea para la sana edificación de todos, incluyéndome a mí. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué hacer para que Dios se manifieste en nuestra vida? Obedecer es la clave. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Yo creo que todos sabemos que Dios es un Dios de orden y creo que también tenemos claro que cuando somos obedientes podemos pedirle cualquier cosa que esté de acuerdo a su voluntad. Pero para eso, primero debemos de permanecer permitiendo que su palabra llene nuestras mentes, que dirija nuestra voluntad y que transforme nuestro corazón. Debemos recordar también que parte del proceso de permanecer en Cristo es someternos a las tijeras de Dios, quien en su providencia nos poda con el fin de que podamos permanecer en Él de todo corazón. Pero bueno, también debemos de guardar su palabra. Es decir, para que Dios se manifieste en nuestra vida, debemos obedecer, permaneciendo y guardando sus mandamientos, como dice el texto. Porque al hacerlo, es como si pusiéramos dos bloques. ¿Se han fijado los albañiles cómo le hacen para pegar un bloque sobre otro o un bloque al lado del otro? Pues utilizan una mezcla, un buen cemento para mantenerlos unidos. Bueno, es exactamente lo mismo que nosotros necesitamos. Necesitamos poner dos bloques unidos. Eso significa que tengamos una comunión abierta con nuestro Dios. Pero, pues si la primera condición, que es permanecer, no la obedecemos, pues no se cumple su promesa de manifestarse a nosotros. Y no porque Él nos haya mentido, porque Dios no es un Dios, no es un hombre para que mienta, sino porque nosotros hemos faltado a nuestra fidelidad hacia Él. Primera de Juan 5, 14, 15 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bueno, fíjense, esta es otra forma de manifestarse a nosotros, oyendo las peticiones que conforme a su voluntad, no es todo lo que querramos, o sea, eso que dice, y todo lo que pidieres, ese todo no es todo en realidad, es solamente lo que esté de acuerdo a su voluntad. Pero ¿cómo le vamos a hacer para conocer su voluntad? Porque nuestro espíritu tiene que estar sometido a Él. Eso lo está enseñando el texto. Ahora, no obstante, antes de recibir su respuesta, nosotros debemos disponernos a aceptar su plan, aunque eso implique renunciar a lo que deseamos. Recordemos que desobedecer es pecado y pecado es no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en obediencia. Lo digo porque a veces se tiene la creencia que obedecer, no, obedecer ya es algo del pasado, está obsoleto. Eso además no, obedecer no, porque esa es una forma de manipulación. Pero cuando vamos a la Biblia, entonces vemos que obedecer es mucho más que cualquier cosa que se piense, incluyendo lo que les acabo de mencionar. Juan 14:21.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Creo que todos los cristianos sabemos que obedecer es la clave para que las bendiciones y promesas de Dios se manifiesten en nuestra vida. Pero no solamente es eso, también debemos estar dispuestos a recibir corrección, a recibir instrucción, a recibir enseñanza, que la verdad a veces nos hace mucha falta. Por ejemplo, a ver, ¿cómo explicar que cuando se tiene alguna necesidad económica o cuando necesitamos recuperar la salud porque estamos enfermos o cuando no tenemos empleo y necesitamos uno, etcétera? Hay muchas cosas cuando buscar a Dios. ¿Qué se hace? Se pide oración a todo mundo, hasta personas con las que ni siquiera se tiene relación. Y aparte, chantajean a Dios ayunando, como queriendo hacerle manita de puerco. Pero ¿qué tal cuando se terminan los apuros? Ni se acuerdan que Dios existe. Pero eso no es digno de un hijo o hija de Dios. A Dios no se le busca para sacarle lo que se quiere o para que supla necesidades. A Dios se le busca por quién es. Y lo digo porque se olvida de que se tiene que buscar a Dios en oración, se tiene que buscar a Dios en la lectura de la palabra, se tiene que buscar a Dios buscando, escuchar la palabra, porque nosotros siempre vamos a necesitar de Dios, estemos o no estemos en una necesidad. Salmos 112:1 y luego el mismo 112, pero en el versículo 7, dice así: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Dios. Creo que es obvio que circunstancias adversas nos vienen a buenos y a malos, a ricos y a pobres, a cristianos y no cristianos, a guapos y a feos. Y eso pues puede crear incertidumbre en los corazones de las personas. Pero la frase teme a Jehová significa tener respeto profundo por su palabra y obedecer sus mandamientos. Por eso los creyentes no obedecemos a Dios por conveniencia. Lo obedecemos porque le amamos por lo que Él es. Si nosotros queremos tener una vida en bendición permanente, pues hay que comenzar obedeciendo. Pero ojo, no se trata de obedecer a cualquier persona solo porque nos habla bonito o porque es un pastor reconocido, que además, como todos nosotros, no es infalible y también se equivoca. No debemos de obedecer cualquier doctrina que nos enseña, sea quien sea la persona. Hemos visto dar tropezones y agarrar monte a muchos pastores. Nosotros debemos de obedecer a lo que enseña la Escritura. Eso es obediencia a Dios y eso es lo que demanda de su pueblo. Obediencia. ¿Pero obediencia a qué? A lo que es correcto y que además nos dejó por escrito en nuestro manual del usuario, que es la Biblia. Y nos lo dejó para que no nos equivocáramos en el camino de regreso a casa. Recuerden que aquí solamente somos peregrinos y extranjeros. Aquí somos como turistas en el mundo. Nada más. Hebreos 13:8 dice: Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Fíjense, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que Dios sigue siendo el mismo, que no ha cambiado. Por eso debemos de darle honra y gloria, porque Él nunca cambia y no va a cambiar jamás. Dice el texto que así va a ser por los siglos. Él nunca ha tratado con las personas de la misma manera. Fíjense, y aunque sus propósitos y mandamientos para sus hijos sean diferentes, siempre pide obediencia. Pues seamos fieles en obedecerlo. Él nunca va a cambiar. Y aunque tenemos de Él la promesa de la vida eterna, que se concretará, fíjense, en el día final, para nosotros la vida eterna ya comenzó aquí en la tierra. ¿Y saben cuándo comenzó? El día en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Y esa es una razón para que permanezcamos fieles en obediencia, que es lo único que finalmente nos pide Dios, obediencia. Hebreos 10:26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente
después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí el texto no nos está diciendo que el Señor va a juzgar a la gente del mundo. El mundo sin Dios ya se ha condenado solo y solo espera el juicio final. Lo que sí dice es que el juicio será para quienes, diciéndose su pueblo, solo lo simulan. ¿Y por qué digo que solo lo simulan? Porque siguen desobedeciendo como antes de conocer a Cristo. Esta es una advertencia terrible porque dice que están apostatando al darle la espalda a sus mandamientos para seguir con su vieja manera de vivir. Por eso les digo, nosotros no podemos buscar a Dios y decir que le vamos a obedecer solamente cuando tenemos la necesidad y después qué. Nosotros tenemos que obedecer a Dios siempre. Y habrá veces en que no nos va a gustar lo que nos diga, pero no es lo que a nosotros nos guste, es lo que Él nos está pidiendo. Ahora, fíjense, yo creo que si las personas que rechazan a Dios realmente conocieran su poder, obviamente le iban a obedecer. El problema es que solo conocen por tradición y herencia a un Dios de azúcar, a un Dios eh, endeble, pero el Dios verdadero sí es un Dios amoroso, pero también es un Dios terrible. Por eso, si después de conocer el Evangelio no se le obedece, hay que prepararse para recibir su juicio. Apocalipsis 1, 17 y 18 nos dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vino y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí Juan está hablando que el mismo Señor Jesucristo se le presentó y le dijo que aunque estuvo muerto, ahora está vivo. Y realmente así es. El Señor Jesús ha resucitado y está vivo. Y si después de que escuchan el Evangelio de Salvación, alguien persevera en alguna creencia falsa, pues tiene una gran diferencia con nosotros. Porque mientras sigue creyendo en un Dios que está muerto y cuelga de un madero, nosotros seguimos amando y obedeciendo a un Dios vivo llamado Jesucristo. Juan 3:18. El que en él cree, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Fíjense, en los juicios de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, vemos que la condenación siempre ha sido para los pecadores que rechazan a Cristo. Y así lo está diciendo el texto. Los que lo rechazaron, porque no, los que no creyeron porque lo rechazaron, pues ahí dice que la condenación ha venido para ellos. Pero Hebreos 10, 30 y 31 nos dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juntará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este texto nos enseña que el juicio y esta advertencia mencionada en específico es para quienes se dicen ser hijos de Dios y que con todo conocimiento de lo que significa el Evangelio de Salvación, como no están obedeciendo, están pisoteando el sacrificio de Cristo en la cruz. Y para ellos es el juicio. Primera de Pedro 4:17. Me refiero a los que están jugando a ser hijos de Dios. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? A veces se piensa que el juicio va a ser hasta el final, pero la Biblia, y bueno, y así va a ser. Pero aparte la Biblia dice que los cristianos estamos siendo juzgados, estamos siendo examinados constantemente. Es como si estuviéramos, hagan de cuenta, en un juzgado terrenal.
Ahí en el juzgado se lleva un juicio que está en proceso, ¿verdad? Y los jueces no dan su veredicto si antes no conocieron todos los hechos, todas las pruebas y todo. Y Dios nos pone a prueba para ver qué tan fieles le somos. Y si estamos siendo desobedientes, pues hay que recapacitar y parar antes de que sea demasiado tarde. Porque imagínense si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿qué sucederá entonces con quienes no conocen a Dios ni al Salvador? Nosotros como sus hijos, definitivamente que no podemos ser desobedientes. Y no podemos ser desobedientes y esperar que no haya consecuencias. ¿Qué pasa con nuestros hijos cuando los desobedecen? Pues hay consecuencias. ¿O qué pasa cuando nosotros ya grandulones, desobedecemos a Dios en algo? Pues hay consecuencias también. Y aunque no nos guste, así es. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial es un Dios santo y temible. Y la única manera de pasar la prueba es vivir en obediencia y santidad. No debemos olvidar que nosotros somos sus hijos porque hemos creído en el Evangelio de Cristo y además le hemos recibido como nuestro Salvador y le hemos confesado como el Señor y Salvador de nuestra vida. Eso hace que quienes no han recibido a Cristo solo siguen siendo parte de su creación, pero no parte del pueblo de Dios. Mucha gente cree que son parte del pueblo de Dios, pero no es así. Si tú no recibes a Cristo como Salvador, porque Él es el único medio que te puede unir a Dios, tú no puedes ser hijo de Dios. Eres parte de su creación, pero nada más. Así es de que, ay, se murió el que era un diablo aquí en el mundo, pero ya nomás se muere, pero providencialmente, hagan de cuenta, milagrosamente se convierte en un ángel. De veras que hasta se oye uno ridículo cuando dice esas cosas. Proverbios 1:7a. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El texto habla lo que es el temor de Dios, pero para que en estos tiempos, digo más bien, en estos tiempos el temor o no existe o no hay mucho. Lo que sí creo que hay son excusas para todo. Fíjense, ahora astutamente se acomoda la Biblia a lo que se desea, en lugar de que nuestros deseos los acomodemos a la Biblia. Y se hace a un lado la voluntad de Dios. Y cuando viene la consecuencia por la desobediencia, porque se actuó dejándose llevar por emociones, por los deseos del alma, por la vanagloria de los ojos, no se esperaba que el Señor diera la respuesta a lo que se pidió. Digo, en el caso de que se le haya pedido a Dios, ¿verdad? Dirección. Viene la consecuencia y ya no gusta. Pero ¿saben ustedes que Dios no puede bendecir a un pueblo infiel? Los cristianos no debemos ser como aquellos de los que habla Isaías 5:20, que dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto es vivir retorcidamente, igual que la gente del mundo. Para la gente del mundo el pecado se ha convertido en derecho, la iniquidad en virtud y el mal como una libertad personal. Por eso dice Mateo 7:13-14. Dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Creo que este texto es bastante claro. Solo hay dos caminos, solo hay dos destinos. Uno es el cielo y el otro es el infierno. Por eso dice que pocos alcanzan el objetivo. Ahora, ¿cuál es el camino? Bueno, Juan 14:6 nos lo enseña y Jesús dice el texto, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese, aquí no está diciendo yo soy un camino. Pues no, es contrario a lo que dicen, todos los caminos llevan a Roma. Bueno, pues no todos los caminos llevan a Dios, no todas las religiones llevan a Dios, no todos los santos llevan a Dios, no todos aquellos líderes religiosos que se han levantado llevan a Dios. El único camino es Jesucristo.
Fíjense, como les digo, hay una creencia popular que todas las religiones son buenas y que conducen a Dios. Eso es tolerancia. Y en los cristianos no debe haber tolerancia. Y menos si las cosas van contrarias a lo que dice la palabra de Dios. No importa que perdamos relaciones de amistad o lo que sea, eso no importa. Mientras no perdamos la relación con nuestro Señor, ¿qué nos importa que hasta la familia se enoje cuando nosotros somos radicales en decir solamente Jesucristo? Así de que olvídense que hayan que prendiendo veladorcitas y que leyendo no sé qué y que rezando el rosario. Y eso es puro fetichismo, eso es pura brujería. Y perdónenme, pero esa es la verdad. Jesús deja claro que solamente hay un camino y ese camino se llama Jesucristo. Él es quien nos enseña que hay una elección muy seria que necesitamos hacer. Es una elección que tiene una finalidad eterna, siempre y cuando se le reciba a Él como Salvador. Pero no solamente eso, sino que también se viva en obediencia a sus mandamientos. Fíjense, en el Antiguo Testamento es que es lo que les digo, el Señor siempre ha pedido obediencia para su pueblo. En el Nuevo Testamento hay un pasaje en el primer libro de los Reyes 18:21 y dice así, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Bueno, pues como vemos en este pasaje, la decisión espiritual más importante que cualquier persona tenga que hacer en su vida es la decisión con respecto a su destino eterno. Y como dice el texto, hay dos opciones, el camino al infierno y al castigo eterno o el camino al cielo y a la vida eterna. Yo ya en otras ocasiones les he dicho que para mí son tres las decisiones más importantes que como personas tenemos que tomar en nuestra vida. La primera es qué deseamos estudiar, qué queremos ser cuando seamos grandes, nos preguntamos cuando somos niños. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Bueno, esa es una decisión. La segunda es con quién nos vamos a casar o en qué momento nos vamos a casar. Y la tercera es dónde queremos pasar la vida eterna, dónde queremos terminar nuestra vida, porque sí sabemos de dónde venimos o sabemos de dónde salimos, pero ¿sabemos a dónde vamos a ir a terminar nuestra vida? Esa es una pregunta que debemos de hacernos y tomar la mejor de las decisiones. Por eso es necesario, ¿saben qué? Que se arrepientan y que obedezcan a Dios buscando una relación correcta con Él. La persona sin Cristo definitivamente que está en grave peligro, porque no está bajo la protección de Dios, sino que vive bajo esclavitud del maligno. Pero no tenemos que mezclar la fe en el Señor con otras formas de creencia. Como les decía hace rato, si van a creer en Dios, olvídense de sus estampitas, olvídense de sus rosarios, olvídense de sus relicarios, olvídense de tener imágenes ahí por toda la casa, porque Dios abomina la idolatría y su paciencia un día también va a terminar. Definitivamente, pues ya sabemos que nuestro Dios es misericordioso y Él sigue esperando, pero el tiempo de gracia se acaba. También tiene sus límites. Y ocurrirá exactamente igual que como antes del diluvio, que cuando vino y se inundó todo el mundo, murieron casi todas las personas. Y digo casi, porque solo 8 personas, Noé y sus hijos, su familia, fueron salvados por Dios. Pero antes de que todo eso sucediera, el Señor advirtió a su pueblo, igual que nos sigue advirtiendo, para que no osemos acercarnos ni siquiera a los límites de su paciencia. Pero ¿qué pasa? Que infortunadamente la gente de hoy que vive distraída por los afanes de este mundo está igual que la de antes del diluvio, que como no lo comprendieron, ellos no entendieron y pensaron que iba a tardar siempre, que siempre iba a ser lo mismo, no actuaron. Y el Señor Jesucristo nos dice que la única forma para que la gente entienda sus verdades
es que los cristianos andemos en obediencia y seamos luz al mundo en oscuridad. Juan 12, 35 al 36 nos dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre ustedes. Anden entre tanto que tienen luz para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de luz. A pesar de los temores y angustias que experimentaba, Jesús en este pasaje acaba de declarar la victoria que le esperaba al derrotar a Satanás al momento de cumplir obedientemente su misión. También dice que cuando fue llevado a la cruz a través de su muerte, con ese hecho, con ese sacrificio, él iba a poder atraer a mucha gente a que fueran salvos. Precisamente por eso, porque ha hecho sacrificio. Mateo 26:39 nos dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Por eso les digo que a veces obedecer duele, a veces es muy difícil, a veces no queremos. Pero esta frase del Señor Jesucristo, que es nuestro maestro y es nuestro modelo a seguir, es una frase de absoluta sumisión en obediencia al Padre Celestial. Él se sujetó a él con todo y lo que él sufría, porque para él, imagínense, sudaba sangre. ¿Cuánto no sería su sufrimiento? ¿Y nosotros lo tenemos en poco? No, por favor, eso ya es demasiado. El Señor nos enseña a cómo debemos mantenernos en la verdad. Y para que no vivamos engañados, nos dice que andemos en la luz. Eso significa que vivimos en un mundo que definitivamente está en tinieblas. Y para iluminarlo, fíjense, porque no tiene luz, y darle luz, nosotros debemos dar testimonio para nosotros poder alumbrarles el camino a la salvación a toda aquella persona que está perdida sin Cristo. Pero lo tenemos que hacer obedeciendo. Y si lo hacemos, pues podemos estar seguros de que no solo andamos en luz, sino que somos la misma luz. Juan 8, 31 al 32. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Fíjense, el capítulo 8, que es al que pertenece estos textos, contiene algunos diálogos muy acalorados entre Jesús y los líderes religiosos de su tiempo. Y en medio de este diálogo, Jesús se dirigió a quienes creyeron en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, van a ser realmente mis discípulos. Y entonces van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Y en Juan 8:36 dice, así que si el Señor os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, yo creo que como cristianos ya no vivimos en esclavitud, y me refiero a esclavitud espiritual. Y eso es la verdadera libertad. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, somos libres porque Él nos libera de la esclavitud del pecado, incluyendo, obviamente, el pecado de desobediencia, porque Él nos libera de todo pecado y nos hace aptos para vivir en obediencia, porque ya no estamos bajo la esclavitud de los deseos de nuestra carne y nuestra mente, porque eso nos llevaba a desobedecer lo que enseña la Escritura. Pero ahora ya no, porque ahora ya somos libres en Cristo. Y al mismo tiempo somos esclavos de Cristo. ¿Por qué? Pues porque tenemos que estar obedeciendo. O sea, miren, forzosamente tenemos que ser esclavo de alguien. Pero ¿somos esclavos de Dios o de Cristo o somos esclavos de Satanás? Pues miren, con todo lo que ustedes quieran, yo prefiero ser esclava de Cristo. Porque a mí ya no me interesan las cosas de la tierra. Ya no, ya. Gracias, Señor. Y menos como como se están viendo ahorita todas las cosas. Segunda de Pedro 3, 1 al 6. Nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Nuestra vida en Cristo trae como premio mayor grandes tesoros y riquezas inimaginables para nosotros. Pero otra vez, no estoy hablando de riquezas materiales, de riquezas físicas, de tesoros físicos. No, yo estoy hablando de tesoros y riquezas espirituales en Cristo Jesús. Pero a veces lo desconocemos. La Biblia nos enseña que somos herederos de una gran fortuna espiritual. Pero tenemos que pensar que podemos correr el peligro de vivir lejos de esta grandísima promesa si no somos obedientes. El mismo pasaje nos da pautas para que no perdamos nuestro legado. Fíjense, primero nos dice que a la fe le añadamos virtud, porque nuestra vida en Cristo precisamente comienza con la fe. Ese es el elemento esencial en el cristianismo. Si nosotros no creemos, pues no podemos ser salvos porque no hemos creído. Y sin fe dice la palabra que es imposible agradar a Dios. Pero además dice que a la fe es necesario que le añadamos virtud. Y virtud es lo que nos capacita para que actuemos de acuerdo a la razón. También nos habla que el creyente tiene que ser una persona virtuosa y para eso tiene que desarrollar hábitos que contribuyan a su crecimiento espiritual. ¿Y cuáles serían esos hábitos? Bueno, pues leer la Biblia, orar, escuchar su palabra y en la medida que podamos estar ocupados en su obra, haciendo su obra. Según a los Corintios 10, del 3 al 6 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ya no nos dejamos llevar por nuestros deseos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando su obediencia sea perfecta. ¿Por qué dice eso? Porque todo empieza con un pensamiento. Si nosotros no somos capaces de llevar a Cristo un pensamiento que sabemos nos va a llevar a la desobediencia, pues entonces no estamos bien, no hemos entendido todavía. Porque antes de hacer algo, primero pensamos qué vamos a hacer. Simplemente nosotros en la mañana que nos levantamos, a ver, empezamos a programar nuestro día y qué decimos, no, mira, hoy voy a hacer esto y voy a hacerlo. Eso estamos pensando, porque ni siquiera lo hemos hecho, lo estamos planeando apenas. O sea, primero viene el pensamiento, luego lo planeamos y ya después viene la acción. Entonces, si nosotros no llevamos cautivo a Cristo un mal pensamiento, eso nos va a llevar a la desobediencia. Ahora, luego dice que a la virtud le debemos añadir conocimiento. ¿Conocimiento de quién? Conocimiento de Cristo, conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra. Eso quiere decir que a nuestros buenos hábitos, pues hay que agregarle eso precisamente, el conocimiento de la palabra y todo lo que ayude a nuestra edificación, a nuestra sana edificación. Porque nuestros pensamientos, fíjense, y en general nuestra mente tiene que estar influenciada por el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo vamos a rematar ese pensamiento? ¿Cómo lo vamos a quitar? Bueno, vamos a hacer lo que dice Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Se fijan? Pero no solamente nos dice que añadamos virtud al conocimiento, también nos está diciendo que al conocimiento le tenemos que añadir algo más, y eso se llama dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Bueno, pues el dominio propio es un valor que debería de formar parte de nuestro carácter,
porque entre otros aspectos que tiene el dominio propio, nos permite tener control sobre nosotros mismos cada vez que hablamos o hacemos algo. Y cuando nosotros lo agregamos al conocimiento, es porque de nada sirve que tengamos todo el conocimiento de Dios, todo el conocimiento de la Biblia. Si no tenemos el dominio propio para mantener nuestros deseos, nuestras emociones y nuestros sentimientos bajo perfecto control, porque aunque sepamos que algunas acciones son pecado, si nosotros no tenemos el dominio propio, vamos a caer en desobediencia. Y desobediencia es lo que desagrada a Dios. Desobediencia fue el pecado que cometieron Adán y Eva, el primer pecado que cometieron Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, fíjense, si alguien dice que conoce el Evangelio de Salvación, pues es necesario que también sepa que hay reglas que se tienen que obedecer y que no podemos hacer todo lo que se nos venga a la mano solo porque lo deseamos. O sea, no, porque hay reglas. De manera que entonces ese dominio propio hay que agregarlo a nuestro conocimiento del Evangelio. Esa es una manera de obedecer. Si nosotros no tenemos, si nosotros más bien tenemos el conocimiento, pero no tenemos el freno del dominio propio, es como caminar como quienes no tienen ley. Y si no tenemos control, ¿qué va a pasar? Pues nuestra vieja naturaleza nos va a arrastrar a la desobediencia y con ello pues nos va a llevar al pecado. Segunda de Pedro 1, 8 al 11. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Fíjense, el contexto de este pasaje es cuando Pedro nos habla de, entre otros aspectos, que tengamos fe, que seamos virtuosos, que conozcamos a Dios y que tengamos dominio propio. Y este texto en particular empieza diciendo que si estas cosas están en nosotros, o sea, todo lo que les acabo de mencionar, la fe, la virtud, el conocimiento y el dominio, están en nosotros y abundan, entonces nosotros no vamos a estar sin fruto ni vamos a estar ociosos. Y menos si las practicamos. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a mantener ocupados, no vamos a tener tiempo para estar pensando cosas que no nos van a edificar, no vamos a estar inventando situaciones que nos lleven a la desobediencia. Pero tristemente, aunque es la realidad, las palabras ociosas y sin fruto caracterizan la vida de muchos cristianos. Y a quienes les faltan estas cosas de las que estoy hablando, de la fe, la virtud, el conocimiento y el dominio propio, pues también les hace falta más conocimiento de Dios, pero no conocerlo de nombre, conocerlo teniendo una relación personal en un sentido más profundo. Porque imagínense, si estas cosas les faltan, pues entonces son incapaces de ver a Dios. Y con eso lo que están demostrando es que han olvidado que ya fueron purificados. Y estoy hablando de quienes ya recibieron a Cristo como Salvador. Porque quienes no lo han hecho solo juegan a ser cristianos. Pero créanme, Dios es paciente, pero tiene sus límites. Y su espíritu no contenderá para siempre con el pecador. Así que, Romanos 10, 8 y 11. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Este es el complemento del Evangelio para los cristianos, para la iglesia, que se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Ahí nos está hablando, nos dice que Cristo murió, que fue sepultado, al tercer día resucitó. Y nos está diciendo que si nosotros creemos en ese evangelio de la salvación, el evangelio de sangre, el evangelio de la cruz,
Entonces lo que tenemos que hacer es confesar a Jesucristo como nuestro Salvador, no ir a confesarnos con otro hombre peor de pecador que nosotros, porque ese sí, de veras, hay a escondidas, muchas cosas se han hecho, hacen. Entonces no dice que tengamos que ir a confesarle a otro hombre, dice que confieses en tu corazón que Jesús es el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, entonces tú vas a ser salvo. Por eso les digo, aquí voy a hacer un llamado. Si hay alguien que esté escuchando y quiere recibir a Cristo como su Salvador, empiece por obedecer y recíbale como Señor de su vida. Confiese que ha creído en el Evangelio de Salvación porque la palabra ya le fue enviada. Esta palabra que yo acabo de enviar es palabra de Dios, no es palabra mía, es palabra de Dios. Y para quienes ya son salvos y han actuado en desobediencia involuntaria, cayendo en pecado, pues entonces haga lo que enseña Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿a quién le vamos a confesar nuestros pecados? Nuestro abogado es Cristo. Él es nuestro intercesor. Cuando nosotros tenemos algún problema con la ley, buscamos un abogado y ese abogado es nuestro intercesor con el fiscal, es nuestro defensor. Bueno, es lo mismo que hace Jesucristo. Entonces, a él es a que le tenemos que ir a confesar nuestros pecados, no a nadie más. A él, porque él es el único que tiene poder para perdonar pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, esto es solo una sugerencia. Usted sabe si la toma o la rechaza. Pero la advertencia es que si no lo hace porque no cree o porque le da pena o porque no quiere, quiero que sepa que llegará el día en que aunque usted lo desee, ya no habrá más tiempo porque la puerta de la gracia, que aún permanece abierta, afortunadamente, pronto se va a cerrar. Y Dios nos ha llamado a tener vida eterna en Jesucristo, que es quien es nuestro único y suficiente Salvador. Prediquemos el Evangelio con nuestros hechos y cuando sea necesario hablemos y recordemos que si la gracia que hemos recibido no nos ayuda a guardar las leyes de Dios, estamos siendo obedientes al diablo. Amén. Termina el estudio, empieza el servicio. Mostremos nuestra fidelidad a Dios obedeciendo a sus enseñanzas. Si te edificó, compártelo e invita a más personas a unirse al grupo. Y no olvides dejarme tus comentarios. También pueden buscarme en YouTube como La Sierva de Jesucristo, donde les invito a que se suscriban, le den like y compartan para que más personas escuchen. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. Dios les bendice.